Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto verlos aquí. Un honor que hayan acudido a la convocatoria para presentar este libro que ha sido muy importante en los últimos meses para Penguin Random House, para Grijalbo, sellos de los que soy editor, y que ha sido muy importante también para el país. Y lo seguirá siendo cada vez más conforme pasen los meses y se vayan acercando las elecciones. Hoy nos convoca pues esta obra, Duarte, el priista perfecto, escrita por un gran amigo y un gran reportero joven, de esos que México necesita mucho, Arturo Ángel, aquí presente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber accedido a... Sí, por supuesto, ¿no? A presentar tu obra aquí en la Filminería, muy amable. Muchas gracias a los presentadores, por supuesto, a Javier Risco, muy amable también por tu presencia, Javier. Y a Daniel Moreno, fundador y director de Animal Político, empresa periodística que apoyó muchísimo la publicación del libro, ni hablar de la publicación de la investigación primigenia, que salió ahí. El mérito es completamente de Animal y del equipo, de los reporteros, y que además también Animal Político ha colaborado muchísimo con Penguin Random House en otras ocasiones. Entonces, bienvenido y muchas gracias, Daniel. Y como los tiempos son muy breves aquí en la feria del libro, pues les propongo que ya, sin más preámbulo, demos inicio a esta presentación con Javier Risco. Muchas gracias. Creo que está apagado. Ahí está. Perfecto. Yo me pongo muy nervioso para hablar en público, así que decidí escribir algo para Arturo Ángel en este contexto. Antes que nada, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, querido Arturo. Deja de estar en tu WhatsApp, por favor. Y no, es que está indignado porque no vino nadie de Animal Político. Ya mandó un mensaje Daniel Moreno de habrá consecuencias el día de mañana porque no hay nadie de Animal Político. Pero bueno, hoy cumple el PRI 89 años y agradezco infinitamente a Arturo Ángel que me haya invitado a describirles la fotografía de un priista ejemplar, de un priista perfecto. Y es que este libro que está justamente enfrente de mí, trata de testigos mudos, de cómplices, de personas que aplaudieron, sonrieron, recibieron y le lamieron los pies a un gobernador que tomó todo lo que pudo. Cuando terminas de leer este extraordinario trabajo periodístico, lo que tienes en la mano es un montón de culpables. Arturo Ángel no solo desnuda a Javier Duarte, por grotesco que suene esto, lo desnuda en lo político, en lo financiero, y por supuesto que también ahí es grotesco Javier Duarte. Exhibe la manera en la que funciona el gobierno federal, los gobiernos estatales, mecanismos para desviar recursos al límite. Este libro no trata solo de Javier Duarte, eso es lo más interesante. Trata de personajes que cambian de nombres, pero que realizan las mismas funciones en distintos escenarios. En realidad, los actores principales de este libro son las empresas fantasmas, las esposas todopoderosas, la mano extendida de los pinos, las auditorías ignoradas, las secretarías permisivas, la impunidad ante el exceso. Ellos son los reyes de esta película o de este libro, cuyos capítulos tienen como hilo conductor al Caremo, apodo que le pusieron sus compañeros del colegio a Javier Duarte, Caremo por cara de moco. ¿Por qué? Por su piel, porque según lo recogido en la página 22, era güerillo hasta de los ojos, pero raro, como del color de los mocos. En fin, un hilo conductor que sirve para ejemplificar un modus operandi. Porque ojalá fuera el único, ojalá estuviéramos hablando de un caso aislado, de un libro que solo tratara de Javier Duarte, pero no, hablamos de lo que sucede en Quintana Roo, con Borge, que expropió playas, amenazó pobladores, empresarios, robó con manos llenas. En Chihuahua, el otro Duarte, tiene propiedades de 40,000 hectáreas, lo que equivale, para darnos una idea, a 8 delegaciones de la Ciudad de México como casa, y decenas más en el extranjero. Pero ¿por qué fue diferente Javier Duarte?
porque fue la punta de lanza de la nueva generación priista, porque fue el más mediático, porque con su voz chillante y su cartera llena enamoró a todos, a Salinas de Gortari, a Beatriz Paredes, a Enrique Jackson, hasta algunos secretarios, porque con sus mentiras en horarios prime de televisión y de radio se alzó como el más grande villano y cínico, porque huyó, porque lo detuvieron un sábado como si se tratara de una película mala de narcotraficantes, porque se rió al momento de su detención, porque sigue siendo una moneda en el aire, porque llevó a niveles de sofisticación inéditos el desvío de recursos. El otro día, en entrevista en radio, decía Eduardo Bojórquez, el director de Transparencia Mexicana, que nos ha hecho mucho daño la corrupción cinematográfica, esa que también ha retratado Luis Estrada con sus películas La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta, este político, gobernador, alcalde, secretario, que roba puercos, que se mete billetes en los calzones, que carga una pistola para amedrentar a quien se le ponga enfrente. Decía Bojórquez que si algo hemos aprendido este sexenio es que los rateros se han profesionalizado y Duarte se lleva el doctor honoris causa. El problema, le diría Bojórquez, es que los ladrones no se anulan, sino se complementan. Duarte robó puercos, caballos, se metió dinero en los calzones y además fue capaz de construir un imperio inmobiliario y de poder, con laberintos de empresas fantasmas, engañarnos a todos y que Al Capone jamás hubiera imaginado ni en sueños su capacidad de robar. Se trata de un sistema aceitado para robar, se trata de un Estado inmensamente rico, de un gobernador que está hoy preso, pero que estamos absolutamente lejos de tener justicia en el caso. Queda mucho por delante y la verdad es que yo creo que es muy significativo que estemos aquí presentes en este contexto de la FIL de minería, que estemos reflexionando, que tengamos este libro de esta inmensa calidad periodística celebrando el 89 años del PRI. Hoy justamente presentaban a su candidato, hacían todo un homenaje y yo creo que el gran homenaje que podemos decir de los 89 años del PRI lo acaba de escribir hace algunos meses Arturo Ángel con El Priista Perfecto. Voy a ceder la palabra, tengo varias cosas que leerles todavía, varias probaditas de este libro, pero le paso la palabra a mi querido Daniel Moreno. Muchas gracias. A diferencia de Risco, yo no traje algo escrito. A mí no me da pena hablar en público. ¿No? ¿A ti no te da pena? A mí sí. Tú hablas 20 horas a la semana en radio. ¿Cómo puedes darte pena? Bueno, a mí me da mucho gusto estar aquí porque creo que este libro tiene 3 características que a mí me interesa mucho destacar. La primera es que es un libro de un periodista y que es un libro de periodismo. Es decir, normalmente para mal, creo que una parte importante de la literatura periodística que hay, de compañeros periodistas, basan su trabajo en alguna filtración y en muchas opiniones. Adjetivar es muy sencillo y creo que parte fundamental de la relevancia de este libro es que es hechos, hechos y hechos. Es decir, esta es una investigación periodística que va mucho más allá de irse por la fácil de aceptar un trascendido, de aceptar una filtración o, por supuesto, de adjetivar. Esto para quienes nos dedicamos al periodismo, créanme que es muy importante, porque finalmente periodismo con metodología es algo que para nosotros ha sido, no solo en Animal Político, evidentemente en muchos más medios, absolutamente fundamental. Y creo que el libro hace una aportación en ese sentido. A partir de la investigación de Arturo, nosotros en Animal Político hicimos un manual de investigación, de metodología de investigación periodística que le hemos dado a varios compañeros periodistas de diferentes medios, porque hemos aprovechado esa experiencia para tratar de sistematizar cómo fue el proceso de investigación y cómo se hizo pues todo el trabajo periodístico, insisto, siempre pensando en darle el mejor servicio posible a los lectores y en que cada uno de los párrafos que en su momento en la página en Animal Político publicamos, pero por supuesto en el libro, esté sustentado en pruebas, en personas,
en dichos corroborables y no simplemente en suposiciones. Eso para mí es, insisto, un primer elemento muy importante. Segundo elemento que me parece fundamental es, los periodistas, igual que quizá las organizaciones de la sociedad civil, con frecuencia tenemos que estar acostumbrados a la derrota. A la derrota me refiero a que publiquemos algo y simplemente no pase nada. Podemos documentar que Rosario Robles en la estafa maestra desvió literalmente miles de millones de pesos y ver que Rosario Robles sigue siendo secretaria de Estado. Podemos documentar que José Antonio Meade pagó contratos por más de 400 millones de pesos de la misma estafa maestra y vemos que no pasa nada. Eso es un golpe fuerte normalmente para los periodistas más jóvenes que creen que documentar un caso de corrupción va a tener una respuesta casi inmediata en la justicia. Y uno tiene que aprender, evidentemente, soy un poquito más grande de mis compañeros de mesa, uno tiene que aprender, y lo va aprendiendo en el transcurso del tiempo, que esto no es así, que muchas veces denuncias e insisto, no pasa nada. A mí me gusta mucho que en este caso en particular pasaron cosas y pasaron cosas importantes. Yo soy un convencido pues de que aun cuando no pasa nada con mucha frecuencia, uno tiene que insistir una y otra vez en documentar los casos de corrupción, es decir, en no darse por vencidos. Y por eso me gusta mucho que en el caso de las empresas fantasma haya pasado algo. Y ese pasado algo significa el que, aun cuando, por supuesto, y esa es parte central de lo que yo planteo en el prólogo, ni de lejos Javier Duarte está pagando todas las que hizo, pues sí está pagando algo, está en la cárcel y eso es un dato que ya debería de significarnos un estímulo. Para Animal Político y creo que para muchos periodistas, el ver que en este caso pasó algo ha sido gasolina para nuestro trabajo cotidiano y para volver una y otra vez a la carga, para volver a probar una y otra vez más casos de corrupción, aun cuando no necesariamente veamos que en todos los casos pasa algo. Entonces, este segundo elemento a mí me gusta mucho subrayarlo. Yo no me atrevería, no tendremos, y estoy seguro que Arturo tampoco, la soberbia de decir que la investigación provocó que encarcelaran a Javier Duarte, pero podemos decir que si le quitó a Javier Duarte y a su partido algunos votos, porque recuerden que unas semanas después de la publicación del reportaje, Javier Duarte perdió las elecciones, su partido perdió las elecciones y pocas semanas más tarde tuvo que huir de Veracruz y finalmente fue detenido. Insisto, yo no me atrevería a decir que todo esto pasó por el libro, por la investigación, pero sí estoy convencido de que en algo se contribuyó. Y eso no es un detalle menor. Si una persona entendió la dimensión del fraude de Javier Duarte y esto le llevó a, en el caso de Veracruz específicamente, a decidir no votar por el candidato de Javier Duarte, bueno, pues creo que en algo contribuyó la investigación. Finalmente, los periodistas lo que pretendemos es darle a la gente insumos para tomar sus propias decisiones, pero los mejores insumos posibles son investigaciones como esta para que finalmente puedan o no tomar la decisión de ratificar, en el caso de Veracruz, un gobierno del PRI que finalmente era el partido de Javier Duarte. Entonces, este segundo elemento también me parece muy importante. A pesar de que con frecuencia los periodistas no vemos resultados de nuestras investigaciones, esta investigación de Veracruz sí provocó algo, pero además de que provocó algo, nos dio a los periodistas de Animal Político y a muchos más la gasolina necesaria para continuar con nuestro trabajo. Y en tercer lugar, hay una parte que me interesa mucho y que creo que la venta propia del libro está volviendo a comprobar que es. Algunas veces, ustedes lo saben, las denuncias de corrupción pues caen en el vacío por una razón muy importante, porque muchos lectores, muchos radioescuchas, muchos televidentes, muchos ciudadanos simplemente estamos un poco en la lógica de pues un caso más, es decir, sabemos que en este país hay corrupción, que hay corrupción muy profunda y parecemos algunas veces vacunados frente a la denuncia sustentada de casos de corrupción.
Yo puedo presumir que las empresas fantasma de Javier Duarte fue una de las notas más leídas del año, que el año pasado nos volvió a ir bien en términos de lectura con una investigación que le llamamos la estafa maestra, y que en ambos casos el número de lecturas por lo menos me hace decir, no es cierto que a la gente no le importe, la gente sí le interesa esta información. La gente le interesa la denuncia sustentada y documentada. Y esa denuncia sustentada y documentada es, insisto, las notas que más se han leído en Animal Político en los 2 últimos años, lo cual es muy, muy importante para nosotros, saber que del otro lado hay alguien pues dispuesto e interesado a entender qué pasó, en este caso, en Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte. Entonces, el que sea un libro de periodismo, el que haya pasado algo y el que a la gente le haya importado, para mí son 3 elementos fundamentales para celebrar y estar aquí hoy, porque me parecen 3 elementos fundamentales, sobre todo, insisto, cuando vemos otros casos, cuando vemos otras publicaciones, cuando vemos otros libros en donde no necesariamente hay esta cantidad de datos y de pruebas que Arturo reúne en este libro y que son producto de su trabajo y de su trabajo día a día picando piedra, como tiene que hacerlo todo periodista. De veras, Arturo, me da mucho gusto acompañarte en esta presentación y saber además que al libro le está yendo muy bien. Muchas gracias. A mí me gustaría agregar a esto que no es fácil, no, espérate, no. Nos dijeron que son 6:05, tenemos que estar 6:45 aquí, entonces todavía no es cierto. No, a mí me gustaría agregar que, y qué bueno que está también Daniel Moreno en esta mesa, que no es fácil publicar algo así en tiempos en donde está un gobernador en funciones. En México, en la Ciudad de México, se hace un periodismo muy valiente, un periodismo muy echado para adelante, y en los estados se hace un periodismo mucho más, hay que decirlo en el tema, mucho más presionado por las fuerzas internas, por los gobiernos estatales. Ahora lo vemos en retrospectiva y el libro es impecable y nos parece que contar las historias, pues vaya, es una historia que hemos escuchado los últimos 2 años constantemente, por lo menos una vez cada semana. Pero este libro significa mucho porque dirán, bueno, también está Borges, también está César Duarte, pero porque este libro también fue un golpe en la mesa al sistema. Como lo decía, no solo se habla de Javier Duarte, sino se habla de un mecanismo que se ha replicado y se ha replicado muchas veces. Así que también este libro significa valentía en muchos sentidos de Animal Político, por supuesto, Arturo Ángel. ¿Por qué? Pues porque Javier Duarte era todopoderoso, sinceramente, en el Estado, y tenía recursos y se le dedica un capítulo específico a la responsable de comunicación social del gobierno de Veracruz, Gina Domínguez, una mujer también muy poderosa, una mujer que repartió millones y millones y millones, y pudo haber sido así. Al final, el génesis de este reportaje, pues van llegando correos, van llegando algunos ciertos documentos de periodistas locales, se va sabiendo, pero es Animal Político el que lo pone en la agenda nacional y el que impulsa y el que da el golpe en la mesa de decir basta. A partir de este reportaje, yo sí creo que hay una espiral contrario a todo lo que hemos vivido en México de periodistas asesinados. Con este tipo de periodismo hay una espiral de querer alzar la voz y decir, oye, también en Chihuahua está pasando esto, en Quintana Roo también, en Nayarit también, en Tamaulipas también. De alguna forma, sí estamos en una época, creo yo, en donde trabajos periodísticos como el de Arturo Ángel, que tienen que leer a través de este libro, sí despierta conciencias en gran parte de los periodistas jóvenes, o con la esperanza, como dice Daniel Moreno, sí sucede algo, de que con una palabra, con un reportaje, con una fotografía, puedas desnudar el poder y decir, es un exceso lo que está sucediendo. Entonces, también yo creo que gran parte de este libro está escrito con valentía. Perdón, nada más, a ver si convencemos a Arturo de que nos cuente que
si este libro no estuviera aquí, es muy probable que estaríamos en Nueva York disfrutando de unas vacaciones. Fíjate. Porque estuvimos así de cerca. Todos. Estuvimos así de cerca, chihuahuas. Yo le dije a Arturo, un pichurriento libro. O sea, vámonos de vacaciones a Nueva York todos. Digo, pues ¿cuál es la bronca? ¿Quién se va a enterar? ¿No? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí en esta presentación. Por supuesto, gracias, empezando por la confianza de Random House, de editorial, el sello de Grijalvo, Juan Carlos, que se aventó la nada fácil tarea de seguramente de editar el texto que le mandé, que para variar, y a Daniel no le sorprenderá, esto era 2 veces más grande de lo que me pidieron, creo. Y bueno, por supuesto a Javier Risco, muchas gracias, y a mi jefe Daniel Moreno. Un poco el comentario de Nueva York, para empezar por ahí, que decía Daniel, es porque pues el gobierno de Javier Duarte se dio cuenta de lo que estábamos investigando, ¿no? A pesar de que tomamos todas las precauciones y la estrategia, y eso creo que lo puedo ligar un poco con lo que siempre nos preguntan un poco en las entrevistas cuando hablamos de este reportaje. Cuando fue primero el reportaje y ahora el libro, que yo siempre digo que el libro es básicamente el complemento de aquel reportaje que publicamos en Animal Político y que está publicado en un formato de un libro, pero pues es una investigación periodística a fin de cuentas, ¿no? Nos han preguntado que si nos daba miedo, pues evidentemente sí, tan es así que yo les diría que invertimos varios meses en picar piedra por datos, que a lo mejor lo más sencillo era ir y tocar una puerta y preguntar, ¿no? Suponiendo, teníamos el documento de una empresa que había recibido cientos de millones de pesos del gobierno de Javier Duarte, y ya que teníamos el acta, sabíamos quiénes eran los dueños, supuestos dueños de esa empresa, y dónde estaba, pero tratamos, porque además uno siempre cuando hace este tema de investigaciones tiene unas hipótesis iniciales, y lo que normalmente luego sucede, para bien normalmente o para mal como sea, es que esas hipótesis van cambiando conforme a lo que vas descubriendo. Entonces, por el mismo cuidado y respeto que teníamos hacia lo que había pasado en el estado de Veracruz, pues invertimos mucho tiempo tratando de encontrar cuáles eran los nexos de las personas que nosotros veíamos en el papel, ¿no? Y ya saben, revisando perfiles de Facebook, cuentas de Twitter, toda clase de búsquedas avanzadas en Google. Luego también cuando fuimos alguna vez viendo secciones de sociales en unos periódicos locales, porque la idea era, no, pues aquí nos va a salir que es el primo de la esposa de Duarte, o nos va a salir que es el pariente político. O sea, pensábamos que las empresas en realidad estaban ligadas de una forma bastante más sencilla con Javier Duarte, ¿no? Típico que era la compañía, pues, o de su empleado, ¿no? Y no, después de varias semanas no aparecía absolutamente nada. Decidimos dar un paso un poco más hacia adelante y preguntarle a los titulares de las cámaras de comercio y de construcción en Veracruz, pues si conocían estas empresas, porque eran empresas que habían vendido desde despensas y juguetes hasta que supuestamente habían vendido materiales para reparar casas de personas que viven en extrema pobreza, ¿no? O habían vendido materiales para damnificados por inundaciones. Y las personas de estas cámaras empresariales tampoco conocían a ninguna de estas personas que teníamos sus nombres en las actas, ¿no? Entonces yo les diría que ya cuando tomamos la determinación de ir, que tuvo sus consecuencias, que ahorita les voy a decir, pues ya prácticamente estábamos seguros que eran empresas que no existían y eran gente que, pues, en el mejor, seguramente era beneficiarios de padrones sociales. Incluso creo que Daniel fue quien sugirió, o no recuerdo exactamente quién, oigan, vamos allá mejor a revisar el padrón de militantes del PRI, porque a lo mejor que dice, y sí, en efecto, ahí empezaron a salir algunos nombres, 3 o 4, de que esos eran los empresarios, ¿no? Y pues bueno, ya cuando fuimos al terreno nos encontramos casos como el de la señora Marta Hernández, que era dueña de la empresa Mogarver, me parece, y que la señora vivía en una colonia que se llama Río Medio, Lomas de Río Medio, pero que los veracruzanos la conocen como Río Miedo, porque está literalmente bastante peligrosa. Digamos, esas colonias que se han ido formando con el paso del tiempo, porque la gente llegó ahí
y de pronto pues ya alguien tuvo que medio numerar las calles y son manzanas y lotes y uno llega, o sea, donde para pronto ni siquiera el Google Maps se ve ya ahí la imagen, ¿no? Entonces, y donde ya para encontrar a la señora Marta había que preguntar con las personas, porque pues no, o sea, por el número nunca lo íbamos a encontrar, pero sí te decían que sí. Yo les decía, oigan, la señora Marta es que es dueña de una empresa, y el chavo casi se burlaba de mí, el de la bici que me encontré ahí. Ahí está la historia completa de ese en el libro, y pues resultó que la señora Marta, que era dueña de una empresa que había vendido como 100 toneladas de cemento, y que le habían dado 200 millones, la señora, su casa era de techo de lámina, ¿no? Entonces la señora me decía, oiga, ¿usted cree que si yo no tuviera, si yo tuviera una empresa que haga cemento, no le pondría un techo de cemento mecánico? Uno se siente también un poco estúpido ya cuando pues, se enfrenta a esa lógica, ¿no? Pero pues finalmente es algo que hay que estar documentando. Y me acuerdo incluso cuando íbamos a las escuelas en Veracruz, que supuestamente a esas escuelas les había llegado unos juguetes didácticos que eran súper especializados, y eran súper especializados porque el gobierno de Javier Duarte, para poder adjudicar ese contrato, decía que eran juguetes de una marca muy específica y que tenían un fin muy específico y que por lo tanto solamente un proveedor lo podía dar, y por eso era una adjudicación directa y era un contrato de más de 100 millones. No era que se compraran en una papelería. Entonces yo dije, seguramente los directores, si les llegó eso, se han de acordar perfectamente. Y me acuerdo que cuando iba a las escuelas ahí en Veracruz o en Jalapa, los directores casi igual se burlaban de mí porque no tenían ni el internet, ni pizarrones, ni mesas, y me decían, ¿usted cree que mínimo pues nos han entregado aunque sea gises, ¿no? Entonces pero finalmente es parte del trabajo periodístico, ¿no? Ir documentando eso. Y lo que pasó es que ya cuando estuvimos en esas últimas semanas en Veracruz, también, por cierto, gracias al apoyo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a Salvador Camarena, que cuando le platicamos el reportaje dijo adelante, y le entraron con nosotros también a financiar la investigación, porque pues la verdad es que también cuesta una lana, ¿no? A pesar de que Daniel quería que comiera solo en el Oxxo, los burritos del Oxxo, ¿no? Pues quería comer mariscos. ¿Qué quemón periodístico? Decía, oye, ¿puedo irme a comer mariscos? Pues claro que no, hay unos burritos en el Oxxo. No sé qué onda. ¿Vas a trabajar? Sí. Burritos de frijol con chorizo. Me aguanté en la feria de Guadalajara, y no voy a decir eso, pero en esta ya, porque sí. Porque además es historia real, ¿eh? No es que... Pues si necesitas ir y el Oxxo te da factura, ¿no? Pues sí, ¿no? Era para que Natalia, ves, no me regañes de por qué como esas porquerías, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, pues los de Mexicanos también le entraron al financiamiento del reportaje, porque implicó ya estar 3 semanas ahí en Veracruz, pues prácticamente viviendo, pero decidimos dejarlo ya hasta el final porque sabíamos que, pues vamos, el gobierno de Duarte, que además tenía de aliada a la policía, y que se contaban historias siniestras de eso. Hoy tristemente ya sabemos, ya se está comenzando a descubrir que pues sí, pues lo que era capaz de hacer la policía en Veracruz, ¿no? En ese gobierno por lo menos, pues evidentemente tratamos de dejar esto hasta el final, y ya faltando 2 o 3 días yo para que acabáramos, pues me llama, y eso también es muy triste, me llama un jefe de información de un periódico en Veracruz. Es triste porque finalmente nos damos cuenta que lamentablemente pues también hay colegas, ¿no? En esa situación. Claro, había que ponerse en sus zapatos para emitir un juicio mucho más profundo de si deciden colaborar con el gobierno, pues porque posiblemente no les queda de otra, ¿no? Es decir, es fácil luego juzgar desde la Ciudad de México esas situaciones, pero y no hacerlo estando ahí, ¿no? Entonces, pues me llama un colega, jefe de información de un periódico, su nombre y el periódico. Es una historia que ya encuentran en el libro, no está en el reportaje original porque no venía al caso hablar de eso ahí, pero en el libro ya lo van a encontrar porque además es una cosa que también tenemos documentada. Y él decía pues que me quería verme, que sabía que yo estaba haciendo un reportaje sobre unas empresas, y pues que él quería platicarme cosas sobre eso que me iban a hacer de utilidad, ¿no? Y me llamó al teléfono celular, y yo le dije que quién le había pasado mi número, y me dijo, no te puedo decir, pero personas. Pues ya eso de entrada a uno siempre le da mala espina, ¿no? Los reporteros siempre le hablamos a gente a su celular a la que ni conocemos, pero normalmente lo que hacemos es decir de inmediato quién te pasó el número, para así rápidamente
tratar de crear confianza. Este señor no quiso decir quién. Y entonces me dice, pero checa en internet y vas a ver que sí, en efecto, soy el jefe de información, o sea, somos colegas, ¿no? Y yo dije, órale. Entonces lo googleo y pues sí aparecía que era jefe de información de este periódico, pero también aparecía que era el asesor de comunicación del jefe de la policía de Veracruz, ¿no? Entonces, le llamo a 2 personas de confianza ahí que me ayudaban, tanto para moverme y eso, y me dicen, oye, pues cuidado porque él es de los contactos del gobierno, ¿no? Entonces, pues ya me acuerdo que hablé con Daniel y con Omar Sánchez de Tagle, en ese momento subdirector de Animal, y pues ya, la idea era regresarnos de inmediato. Ya ese día era un viernes en la tarde, yo todavía me quería quedar porque me hacía falta 1 o 2 testimonios. Que sí, ya no pude, lo habíamos planeado para el último dinero. Oye, es que estoy aquí en el Mocambo. No, de hecho ahorré los viáticos 2 semanas para esa última cena y ya no me la pude echar. Incluso la persona que me ayudó, Julio, un muy buen amigo, me dice, no, pues ya los mariscos nos los echamos después, ¿no? Lamentablemente no me podía ir ese día, o sea, sí podía, pero pues también luego somos un poco necios los reporteros y ya me quería quedar por 2 testimonios que a la postre fueron importantes, porque uno era el de la señora de las cataratas, que creo que fue de las cosas que ejemplificaron el abuso de las personas en este tipo de sistemas, ¿no? Y que no solamente pasó en Veracruz, sino en otros lados, pero eso, bueno, ya lo platicaremos al rato. El caso es de que, pues, era viernes en la tarde, tampoco yo le quería decir a esta persona, oye, no me quiero ver contigo, ¿no? Pues porque dije, chin, yo también voy a quedar aquí otro rato, y seguro ya saben en qué hotel estoy, en qué habitación y todo eso. Entonces, pues le dije, nos vemos el sábado aquí en la parroquia, y porque hoy tengo que acabar unas citas. Ah, no, sí, no hay problema. Entonces, ya con eso, ya habiendo ganado un día de espacio, pues ya la idea sí fue cambiarme de hotel. Lamentablemente había un evento, una feria, pasamos como por 8 hoteles, no había ningún hotel disponible. Eso creo que nunca se los dije en México ya para no mover más la cosa, pero tuve que regresarme al mismo hotel y solamente me cambié de habitación y le dije a la recepcionista que pues si alguien llamara dijera que yo ya me había ido, ¿no? Y ya el siguiente día me regresé y ya el sábado más o menos en la tarde me busca esta persona y de nuevo, oye, ¿qué onda? ¿A qué hora nos vemos? Y le dije, ching, no, tuve una emergencia familiar y me tuve que regresar. Y me dice, no, yo estoy ahí el lunes a primera hora. Y así, me acuerdo que le comenté eso a Daniel y me dijo, bueno, pues si él quiere venir adelante, pero cítalo en la cafetería que está frente a Animal Político, bueno, donde estaba Animal Político, que se llama Maque, y pues ahí vemos, no para ver de qué tamaño era la propuesta, ¿no? Sino para ver, más bien, pues qué tan importante, o sea, ya teníamos la idea de que el reportaje en sí revelaba cosas importantes, pero pues, ¿cuál era el rollo, no? Entonces, le dije, pues si tú quieres venir adelante, bueno, pues este señor agarró un vuelo el lunes en la mañana y llegó a la cafetería y bueno, la plática completa está en el libro, no se las cuento, pero básicamente se trataba de 2 cosas, que bajo los términos económicos que nosotros pusiéramos, porque incluso era así, pues que no se publicara la investigación, ¿no? O que de preferencia ya de perdiz, que no se publicara antes de las elecciones que iba a haber en Veracruz, ¿no? Entonces, era como el escenario A o el B, ¿no? E incluso me decían, nosotros entendemos que igual no es cosa tuya, entonces si hay que verlo con tus jefes, una cosa así, lo vemos con ellos. Entonces, bueno, finalmente, evidentemente, pues, nuestra respuesta fue que ajá, exactamente, salió el reportaje y todavía me acuerdo que cuando publicamos el reportaje este tipo me mandó un mensaje diciéndome que yo no tenía ética, que porque no le había avisado que se iba a publicar, porque según él quedamos, le dije, no, pues no. Se llamaba Enrique. No recuerdo. Bueno, aquí dice eso. Sí. No, sí se llama, creo que sí se llama así. Y trabaja en AZ. Bueno, ahí está el caso es de que todavía me dice que yo no tenía ética, que porque no le avisé, cuando en realidad lo que yo le dije es, dile a tus jefes, o sea, al gobierno de Veracruz, que antes de que se publique los vamos a buscar con todos los documentos, que fue lo que hicimos, pero él entendió que yo le iba a avisar a él, y luego al final el de la ética no era yo, ¿no? Entonces, pero bueno, desde esa vez fue el último contacto, pero finalmente ya platicando tiempo después con gente que fue muy cercana ahí al gobierno de Duarte,
pues nos dijeron que sí tuvo un impacto ahí la publicación. Y luego en su última carta que acaba de sacar Javier Duarte, porque le encanta ahora estar publicando cartas desde prisión, pues sí, finalmente él dice ahí que tuvo que pedir licencia e irse pues por un reportaje del que se tenía que defender, ¿no? Entonces, la historia ya es conocida y bueno, el tema de Duarte, el periodista perfecto, finalmente lo que se trata es, como dije al principio, de completar una investigación periodística, porque después de que nosotros publicamos el reportaje, nos continuó llegando pues mucha información de gente que quería denunciar cosas, que nos decía, oigan, ustedes pusieron que eran 20 compañías, pero no es cierto, son muchas más empresas, y hay otros personajes claves que ellos no están en la cárcel, ¿y qué va a pasar con ellos? Y a partir de eso fuimos documentando esta historia, y yo creo que lo que busca justamente el libro es evidenciar, y ahí insisto que creo que Daniel lo describe muy bien en el prólogo, que es una historia sin un final feliz, ¿no? Es decir, tenemos a Javier Duarte, hoy en día acusado de este desvío con empresas fantasma. De entrada es un juicio que yo les diría está en una fase inicial y que por lo que tristemente hemos visto en las audiencias, los periodistas que hemos ido, la actuación de la PGR ha dejado bastante que desear, ¿no? Ha sido cosas muy bochornosas del juez regañando a los fiscales porque no se saben los datos. Y yo me aferro a pensar que es un poco bastante de incompetencia por no pensar que el tema va más allá, ¿no? Pero más allá del caso de Javier Duarte, incluso si el tema de él llegara a una sentencia, hay un montón de personajes más relacionados con él, varios de los cuales hoy son diputados federales del PRI, pero que su fuero se les acaba en septiembre de este año, sin los cuales esto no hubiera sido posible, porque no es que Javier Duarte llegó y se le ocurrió inventar empresas fantasma, las empresas fantasma ya existían, que a lo mejor su uso había pasado un tanto desapercibido, se habían publicado algunas cosas, pero no hilábamos de qué tamaño era el problema, pues eso ahí estaba, pero insisto, de entrada a Javier Duarte ni se le ocurrió el sistema, ni él solo fue el que firmó el papel y la empresa y el dinero público llegó a una empresa. Aquí hay personajes claves que el día de hoy están allá afuera y que ustedes van a ver cómo a partir de la investigación periodística que hicimos, pues tienen una responsabilidad por la cual tienen que responder. Pero yo les diría, y de eso trata justamente el último capítulo del libro, saliéndonos del tema Veracruz, estamos yo creo que ante un modus operandi en donde esta investigación de las empresas fantasma de Javier Duarte, ahora ampliada en este libro donde ustedes van a conocer realmente los alcances, pues se trató de la primera muestra que nosotros pudimos documentar de una forma en la cual se estaban y se siguen robando el dinero, ¿no? Yo me acuerdo mucho que antes de publicar el primer reportaje de las empresas fantasma en Animal Político, y ahora ustedes van a ver en el libro ya mucho más detallado, Luis Pérez de Hacha, que es un abogado experto en estos temas y que ahora él es miembro del Consejo Ciudadano del Sistema Anticorrupción, él narra cómo surgen las empresas fantasma y de los usos que se le pueden dar. Y yo me acuerdo que cuando yo le llevé la investigación de Javier Duarte, antes de que la publicamos en Animal Político, y se la dejé una semana, cuando regresé con él me dice, no, pues sí, evidentemente, pues sí, tienes razón en lo que ustedes están diciendo, pero esto pasa en todos los estados del país. Solamente que Javier Duarte, pues a lo mejor se excedió, se puso en la mira, pero esto está pasando y lleva años pasando en todos los estados y es un cáncer que se ha propagado en todo México. Y luego viendo ahora, más de 2 años en retrospectiva, aquella primera charla, pues qué razón tenía Luis Pérez, ¿no? Porque incluso después de que se publica el primer reportaje de Animal Político, empezamos a ver noticias en los estados de cómo, y al día de hoy lo seguimos viendo, de cómo el gobernador tal le asignó un contrato a una empresa fantasma, o el alcalde, o eso. Peor aún, en el tema de la estafa maestra, ¿no? Que fue un reportaje también publicado el año pasado de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que lo que hizo ese reportaje fue profundizar en algo que la Auditoría Superior de la Federación llevaba denunciando años. Bueno, se usan a las universidades y instituciones públicas y el dinero termina en empresas fantasma. Entonces, yo creo que un poco, y lo que espero que hayamos logrado con esta investigación periodística, ustedes tendrán la mejor opinión, es pues decir, oigan, pues está bien, ahí está Duarte en la cárcel, vamos a ver si lo condenan o no, es una historia que está por contarse, pero ojo,
Estamos ante un mecanismo de corrupción que lleva años utilizándose y que Luis Pérez me decía, se va a volver a usar en las elecciones del 2018. Y también en un año tan importante como este, ojalá que lo que ustedes van a encontrar aquí les sirva pues también para reflexionar sobre pues lo que puede venir después, ¿no? A ver, yo insisto, y no se trata tampoco de politizar las cosas, pero estos casos tienen que ser investigados porque es dinero que ya desapareció y que tuvo que haber llegado. Aquí hablamos de contratos donde había cosas para las personas de la tercera edad, juguetes para niños, para gente damnificada que perdió todo en las inundaciones y que ese dinero ya no llegó, ¿no? Y no sabemos en qué se usó, pero alguien tiene que responder por eso, ¿no? Entonces… No, es que yo creo que sí sabemos en qué se usó y es gran parte de tu reportaje el tema de qué se usó el dinero. Hay un capítulo y son 4 párrafos que retratan muy bien el exceso de Javier Duarte y ocurrió en Sevilla. Dice, en 2014 seguía la mata dando. Javier Duarte regresó a España para asistir a la Feria de Sevilla, que tuvo lugar del 20 de abril al 6 de mayo, repito, de 2014. Para variar, no viajó solo, sino con otros 9 invitados, su esposa, los empresarios y presuntos prestanombres, José Francisco García González, Jaime Porres Bueno, así como Javier García Curi, Rolando Reyes Curi y Enrique Cházaro Mabarac, contratistas favorecidos en su gobierno, cada uno con sus respectivas esposas. El arquitecto Manolo Ruiz Falcón fue el encargado de coordinar el viaje, por supuesto pagado por Monsés Mansur, quien, como ya se ha mencionado en este libro, era el empresario más cercano a Duarte y cabeza del llamado gobierno paralelo que operaba los recursos desviados de las arcas públicas. En este caso, no se proporcionaron los costos, pero sí algunos detalles que evidencian el derroche. Para disfrutar en grande de la Feria de Sevilla, debe rentarse, los 7 días que dure el evento, un espacio en la Plaza Mayor de la ciudad y montar una carpa grande que coloquialmente se denomina caseta. Cada una de ellas es amueblada por los responsables de montarla, pues lo habitual es que ahí se coma y duerma durante toda la celebración. Por supuesto, también se acude a los eventos musicales, las obras de teatro y las corridas de toro características de la feria. La caseta más lujosa de la feria en aquella edición de 2014 era la de Duarte y Karime Macías. Incluso tenía aire acondicionado, una situación inédita en la era moderna de esta festividad que cuenta con al menos 150 años de historia. Para que el aire funcionara, se creó especialmente un puente eléctrico desde la toma de corriente del Palacio Municipal sevillano. La situación llamó tanto la atención que el alcalde se acercó a la caseta para ver quién había montado esa extravagancia. Ahí encontró a Duarte. Esta circunstancia provocó que la presencia del gobernador veracruzano ya no pasara inadvertida, como él pretendía, y tuvo que organizarse de improviso un evento con el Cabildo de Sevilla para justificar su presencia. Para brindar más detalles, habrá que decir que los servicios de desayuno, comida y cena en la caseta de Duarte estuvieron a cargo del restaurante Casa Manolo León, uno de los más selectos de Sevilla. Pero tal vez la mayor muestra de ostentación se apreció en la calandria, esta carroza de la caseta veracruzana. Resulta que a pesar de que la mayoría de los traslados en la feria se hacen a pie, los visitantes más acaudalados pueden rentar calandrias lujosas, jaladas por caballos pura sangre. Y aquí está el derroche en todo su esplendor, escribe Arturo Ángel. Pues la calandria rentada por la caseta de Duarte era la más vistosa por un detalle imperceptible, lo pone entre comillas. Era la única que tenía los herrajes hechos de oro macizo. Entonces, sí sabemos parte del dinero, dónde quedó, y este libro lo pone en evidencia, de verdad, lo desnuda. Sí hay, de verdad, ya se nos va acabando el tiempo, pero hay joyas que duelen. Eso sí, no es una lectura que digas, no me salí renovado, qué bueno, no. Pero es una lectura necesaria y lo decía Arturo Ángel antes de entrar a la presentación. Ojalá que quede como algo que sucedió, que hablemos en pasado de esto,
que hablemos en algún momento, decir, ¿se acuerdan de aquella decena trágica de los Duarte, de los Borges, de los otro Duarte, de Nayarit? ¿Se acuerdan de todos ellos? Bueno, pues sí, ahí está documentado, en Duarte el PRI está perfecto. Te devuelvo el micro. Sí, y ya nada más para terminar, pues sí, ese seguramente fue uno de los destinos de ese dinero. Nada más hay que recordar, y hace unos días salió ese dato de la Auditoría Superior de la Federación, que pobre auditoría se la pasa denunciando cosas ante la PGR, y la PGR nomás se ha convertido en, bueno, ustedes ya han visto en que, decía la Auditoría Superior de la Federación que hay 60,000 millones de pesos que no aparecen, solo del dinero federal, que se le dio al gobierno de Javier Duarte. A ver, con esos 60,000 millones se le hubiera pagado, por ejemplo, más de 40 años de salario al ejército mexicano, ¿no? De ese tamaño es la dimensión del dinero, y si a eso le sumamos por lo menos 20,000 millones de pesos de dinero público local, pues estamos hablando de cantidades que a ver, es hasta difícil de imaginar a dónde se pudieron haber ido, ¿no? Entonces, ojalá que esta investigación pues, ayude pues a cuestionarnos y a no dejar de preguntarnos y de reclamar la necesidad de que se tenga que investigar esto, que esto no se olvide. Finalmente, como nos vivimos también de escándalo en escándalo, seguramente, espero que no, pero seguramente vendrán más Javier Duarte y Roberto Borges y eso, y mañana nos enteraremos, o el lunes, del nuevo escándalo, pero ojalá, yo creo que es tal el daño que se hizo que no puede quedar impune, ¿no? Muchas gracias. Oye, perdóname, nada más quería aportar un dato más. Precisamente cuando hablamos de dónde se fue el dinero, cuando hablamos de 60,000 millones de pesos, evidentemente es imposible que todo ese dinero esté en la bolsa de Javier Duarte. Está en la bolsa de Javier Duarte y de 100, 200 colaboradores cercanos. Pero solo como anuncio, en los próximos días vamos a aportar un detalle más que nos importa a nosotros mucho, que es, sí hay pruebas de que por lo menos parte del dinero que se desvió desde el gobierno del Estado terminó en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. Y ese creo que es un dato muy, muy relevante. En ese proceso estamos. Yo espero que lo tengamos ya listo en unos días. Yo no quería adelantar la nota, pero… Yo sí, porque así generas la expectativa. Hicieron fila, merecen una exclusiva, sí, por supuesto. Ahora sí que nada más no se lo digan a nadie, ¿ya? ¿No? Pero es interesante y es importante. Es un trabajo que también estamos haciendo con mexicanos, que está haciendo Arturo, que está haciendo Francisco Sandoval, el subdirector de Animal. Y sí dices, aquí puedes encontrar un hilo conductor. Creo que esa parte es muy importante. ¿Cómo entendemos estas cantidades de dinero? Por eso, por las elecciones. Porque tomen en cuenta que está documentado que las personas que cuidan las casillas por parte, en este caso del PRI, seguramente otros partidos también, pero me refiero al PRI porque es la investigación que está vinculado con este tema, reciben una cantidad de dinero. Que además reciben una cantidad de dinero quienes transportan electores, que además reciben una cantidad de dinero quienes organizan a los grupos de electores. Si toman en cuenta que este año va a haber 150,000 casillas, si en cada casilla hay 2 representantes del PRI, si además estamos hablando de estas cantidades de personas, pues digo, ¿dónde se va el dinero? Pues el día de la elección, el PRI termina movilizando a, ¿cuántos? ¿500,000 personas? Pues se necesita dinero, y se necesita además dinero en efectivo para movilizar esas cantidades de personas. ¿Dónde está esos 60,000 millones de pesos de Javier Duarte? Insisto, en caballos pura sangre, en ranchos, en muchos lados, pero también está en las elecciones. Este es un sistema electoral que necesita de estas cantidades de dinero para alimentarse, y que por eso lo vemos en el 2018. Y yo retomaría para terminar, porque me parece muy importante lo que acaba de mencionar Arturo, que es, si hay una gracia que pueda tener esta investigación, es al menos el uso de empresas fantasma por parte de la clase política, ya la piensan 2 veces, porque era un sistema muy aceitado que por lo menos nosotros tenemos ubicado, que más o menos en el 2010, 2011 de manera ya más destacada empezó a utilizarse, y que se extendió a gobierno federal,
Este mecanismo en el gobierno federal empezó con el gobierno de Felipe Calderón, en el último año de Felipe Calderón, en el último año y medio de Felipe Calderón, particularmente en Petróleos Mexicanos, está documentado. Entonces, sí creo que esta es una parte importante, al menos vacunar un poquito. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los presentadores, por supuesto al autor, y muchísimas gracias a ustedes por haber acudido a esta presentación, por ser parte de la andadura de este libro, de esta investigación y del buen periodismo. Muchas gracias de parte de Penguin Random House y particularmente de Grijalvo. Que tengan buena tarde.